Muy buenos días. Muy buenos días a todos mis queridos estudiantes, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría. Y hoy vamos a discutir nuestros casos respiratorios. Tenemos tres casos muy interesantes del sistema respiratorio. Y empezamos con el primer caso. Mientras trabajaba en un laboratorio, un estudiante de medicina, así como ustedes, abre accidentalmente un bote de gas altamente corrosivo e inhala una gran cantidad de gas. Acude inmediatamente al servicio de urgencias para su evaluación y tratamiento. La exploración física revela, perdón, eh, ¿tengo audio? Sí, tengo audio. Perdón. Volvemos con el caso. La exploración física muestra dificultad para respirar y taquipnea, así como crepitaciones dispersas y taquicardia. ¿Qué afecciones deben incluirse en el diagnóstico diferencial de este caso? Sabemos que causó la condición, un gas, no sabemos qué gas. Eh, si se encuentra exudado rico en proteínas en los alvéolos, ¿qué diagnóstico es probable y a qué afección podría conducir? ¿Cuáles son los mecanismos de esta afección? Y si esta afección no se resuelve, ¿qué complicaciones pueden surgir? ¿Cómo se caracterizan las otras afecciones en el diagnóstico diferencial? Y desde luego, por último, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para esta afección? Nuestro querido estudiante, dado los antecedentes del paciente, el diagnóstico diferencial debe de incluir edema pulmonar no cardiogénico, una neumonitis aguda, al igual que síndrome de dificultad respiratoria aguda. La aparición de estos síntomas pueden tardar, mejor dicho, varios días, dependiendo de la gravedad de la lesión. Si se encuentra el exudado rico en proteínas en los alvéolos, ¿qué diagnóstico es probable y a qué afección podría conducir? El exudado rico en proteínas en los alvéolos sugiere daño alveolar difuso, y esto puede provocar el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ah, y el síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA, es una enfermedad pulmonar grave y potencialmente mortal en la que la inflamación aguda y la lesión parenquimatosa progresiva provocan hipoxemia. Eh, la presentación histológica típica va a enseñar daño alveolar difuso y la formación de una membrana hialina en las paredes alveolares. Eh, en una muestra histopatológica, por ejemplo, del síndrome de dificultad respiratoria aguda, van a ver daño alveolar difuso, al igual que una membrana hialina formándose en las paredes alveolares. ¿Cuáles son los mecanismos de esta afección? El daño alveolar difuso implica un aumento de la permeabilidad capilar alveolar debido al daño causado por un agente incitador. Y en este caso en particular, el agente incitador es un gas corrosivo y la respuesta del cuerpo a este. ¿Qué gas corrosivo es? No sabemos, pudo haber sido chlorine. Eh, el daño inicial se debe a sustancias neutrofílicas que son tóxicas para el tejido. Radicales libres derivados del oxígeno y la activación de la cascada de coagulación. Cuando se liberan estas sustancias neutrofílicas que son tóxicas para el tejido, entonces radicales libres derivados del oxígeno y lleva a una activación de la cascada de coagulación. Esta agresión
provoca que exudados ricos en proteínas se filtren en los pulmones y lleva a la formación de una membrana hialina intraalveolar. Déjame explicar otra vez. Cuando el día que vean una histopatología del síndrome de dificultad respiratoria producido por un gas corrosivo, cómo se forma este daño alveolar difuso y cómo es que se forma esta membrana hialina en las paredes alveolares. Bueno, repito, va a haber un aumento en la permeabilidad capilar alveolar debido al daño causado por el agente incitador. En este caso, el agente incitador es un gas corrosivo. Vamos a asumir que es chlorine, cloro. Y la respuesta del cuerpo a este, cómo el cuerpo va a responder a este gas. El daño inicial se debe a sustancias neutrofílicas que son tóxicas para el tejido. Entonces, radicales libres y derivados del oxígeno lleva a la activación de la cascada de coagulación y esta agresión va a provocar que los exudados ricos en proteínas se filtren en los pulmones y formen una membrana hialina intraalveolar. Recuerdo hace unos años atrás, cuando mi hija que menor, que en paz descanse, trabajaba en Leslie's Pool Services, aquí en la ciudad de Arlington, en Texas, una compañera de trabajo de ella se expuso a, a gases tóxicos en el almacén debido a que se rompió una botella de ácido muriático que usan en las piscinas y lamentablemente el ácido hizo contacto con una caja de pastillas de cloro y de hecho hubo que llamar bomberos, se formó un mierdero del caray. Y la chica estuvo varios días hospitalizada. Eh, y de hecho, este caso es similar a ese caso del que les mencioné, que fue para allá para el 2018-19. Eso es como una anécdota. Si esta afección no se resuelve, ¿qué complicaciones puede surgir? Si la inflamación y la formación de una membrana hialina no se resuelven, el tejido dañado puede organizarse, lo que resulta en fibrosis, y eso lleva a fibrosis pulmonar. ¿Cómo se caracterizan las otras afecciones en el diagnóstico diferencial? El edema pulmonar no cardiogénico es un edema pulmonar causado por una lesión del parénquima pulmonar, como por ejemplo contusiones pulmonares, aspiración o inhalación de gases tóxicos. La neumonitis intersticial o intersticial, interstitial pneumonitis aguda. Esto es una enfermedad pulmonar grave que comienza abruptamente con tos, fiebre, dificultad para respirar y progresa a insuficiencia respiratoria en cuestión de días o semanas. ¿Qué tratamiento se da en esta afección? Oxigenación es una piedra angular del tratamiento y generalmente implica algún tipo de ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Siempre que se desarrolla el síndrome de respiración aguda, se debe tratar la causa subyacente. Y los pacientes también pueden necesitar medicamentos para tratar la infección, algún tipo de infección, al igual como para reducir la inflamación y eliminar el líquido de los pulmones. Vamos al segundo caso. Un hombre de 60 años, 2 años menor que yo, acude a su médico de cabecera debido a disnea de esfuerzo que ha ido empeorando en los últimos años. También refiere a una tos no productiva que ha tenido casi a diario durante el mismo periodo. Al ser interrogado o cuestionado, interrogado suena como si te metieran en una estación de policía y te dan 3 galletas y te dicen, ¿qué pasó? Eh, Fess up, habla. Al ser cuestionado, el hombre dice que trabajó durante 30 años retirando aislamientos de barcos. ¿A qué suena esto?
Eh, y no necesariamente tienen que ser aislamientos de barcos, puede ser en edificios viejos. En la exploración física, la expansión torácica parece notablemente restringida y se escuchan crepitaciones inspiratorias finas más pronunciadas en la base pulmonar, en las bases pulmonares. El hombre también presenta múltiples nódulos subcutáneos firmes en las manos. Ya saben por dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Empieza con A. ¿Qué otras afecciones deben considerarse en el diagnóstico diferencial? ¿Cuál es la fisiopatología o patofisiología de esta afección? ¿Y cuáles son los hallazgos más probables en la radiografía, en X-ray, un rayo X del tórax? Y esto es asbestosis. Por eso fue que les mencioné que no necesariamente tiene que ser trabajando en barcos, puede ser remodelando edificios viejos. ¿Qué otras afecciones deben considerarse en el diagnóstico diferencial? Se debe considerar las enfermedades pulmonares intersticiales, especialmente las causadas por exposición ocupacional. La silicosis me viene a la mente, que es causada por la exposición al polvo de sílica y se caracteriza por fiebre, tos, dificultad para respirar y cianosis. Un rayo X, una radiografía del tórax, suele mostrar múltiples nódulos pequeños en la silicosis, ubicados principalmente en las zonas superiores del pulmón. Otra que me viene a la mente es la neumocosis. La neumocosis, no, mentira, perdón, neumoconiosis. La neumoconiosis del trabajador del carbón, por ejemplo, en las minas en West Virginia, se debe a inhalación de polvo de carbón que acumula en los pulmones y con el tiempo causa inflamación y fibrosis. Los síntomas usualmente son leves al principio, e incluyen tos crónica, dificultad para respirar. Un rayo X, una radiografía del tórax, a menudo muestra grandes masas de fibrosis densa en las zonas superiores del pulmón. También volvemos a las zonas superiores. También está la beriliosis, que se asocia clásicamente con la minería de berilio o a la exposición a bombillas fluorescentes. eh, una fábrica, por ejemplo, que se dedica, una planta que se dedica a la manufactura de bombillas fluorescentes, los pacientes desarrollan pequeños nódulos inflamatorios en los pulmones, o sea, granulomas, y estos finalmente progresan a una enfermedad pulmonar restrictiva, restrictive pulmonary disease. También se debe considerar las afecciones no relacionadas con la exposición ocupacional, incluyendo la fibrosis pulmonar idiopática, de tipo idiopática. ¿Cuál es la patofisiología de esta afección? El proceso patofisiológico o fisiopatológico de la asbestosis implica fibrosis intersticial pulmonar difusa causada por fibrosis de asbesto que fueron inhalados. Las fibras del asbesto penetran los bronquiolos y el tejido pulmonar, donde están rodeados de macrófagos y recubiertas por un complejo de proteína y hierro que se llaman los dichosos o los famosos cuerpos ferruginosos. En una muestra histopatológica se pueden observar los cuerpos eh, fagocitados. La fibrosis difusa alrededor de los bronquios se extiende a los alvéolos y esto provoca que el tejido pulmonar se vuelva rígido y por ende las vías respiratorias se distorsionan. Y eso es lo que van a ver en una muestra histopatológica. ¿Cuáles son los hallazgos más probables en la radiografía del tórax? En el caso de exposición menor, los únicos hallazgos que se pueden encontrar serían engrosamiento pleural o placas pleurales calcificadas. Ahora bien, en los casos de la fibrosis pulmonar extensa, vas a observar opacidades reticulares o nodulares en todos los campos pulmonares, más prominentemente en la base del pulmón. Y con esto termina el caso número 2. Vamos a nuestro tercer y último caso del día. Un niñito, un nene de 7 años es llevado al servicio de urgencias tras despertarse a la mitad de la noche con dificultad para respirar. Este es el terror de cualquier padre.
Tiene antecedentes de 2 días de empeoramiento de la tos productiva y sibilancias. Cipitillo. Se detecta disnea, taquipnia y una disminución de la relación inspiración y expiración o expiración. La exploración pulmonar revela roncus difusos y sibilancias expiratorias, además de pulso paradójico. Está afebril, no tiene fiebre y no tiene antecedentes recientes de fiebre. Esta es la segunda visita del paciente al servicio de emergencias con estos síntomas. Su primera visita fue hace 2 años, o sea, no fue los otros días, cuando tenía 5 años. Si tiene 7 ahora, 7 menos 2, 5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una vez contestamos eso, ¿cuáles son otras enfermedades pulmonares obstructivas y en qué se diferencia de esta afección en particular? O vamos a discutir cuál es la patofisiología de esta afección o fisiopatología y qué hallazgos histológicos en el pulmón se asocian con esta afección. ¿Cuáles son los desencadenantes comunes de esta afección? ¿Y cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Y ahí terminamos el día. Diagnóstico más probable: exacerbación del asma, los silbidos, los pitillos, esos que estás oyendo, las sibilancias. El asma es una forma de enfermedad de pulmonar obstructiva. ¿Cuáles son otras enfermedades pulmonares obstructivas y en qué se diferencia de el asma, de esta afección? La bronquiectasis es una enfermedad en la que los bronquios se inflaman, se dilatan y esto causa una obstrucción del flujo aéreo y una alteración de la eliminación de secreciones, y a menudo se asocia con el SIDA, la fibrosis cística y el síndrome de Cartagena. El enfisema, que también es otra enfermedad progresiva a largo plazo, obstructiva, en la que se destruyen las vías respiratorias pequeñas y los alvéolos que mantienen la forma funcional del pulmón. Y esto suele ser el resultado de la fumadera, el tabaquismo. La bronquitis crónica, por último, es una inflamación crónica de los bronquios, por eso que se llama bronquitis, y causa una tos persistente y productiva que dura al menos 3 meses en 2 años consecutivos, asociada también a la fumadera, el tabaquismo, es casi siempre la causa. Ahora también, aparte del tabaquismo, vamos a incluir también el vaping, que supuestamente era una forma sana de dejar de fumar tabaco. A diferencia de estas enfermedades, la obstrucción de las vías respiratorias que se observa en el asma suele ser reversible. En el asma es reversible. En las otras condiciones que mencioné, no tanto. Vamos a discutir entonces la patofisiología. ¿Cuál es la fisiopatología de esta afección? En la forma aguda, la hiperactividad bronquial conduce a una broncoconstricción episódica reversible. Específicamente, la contracción del músculo liso, en las vías respiratorias, que conduce a la obstrucción del flujo aéreo expiratorio o expiratorio, cuando estás exhalando. Eh, de forma crónica, la inflamación de las vías respiratorias conduce a cambios histológicos en el árbol bronquial. Eh, A nivel histológico, en el pulmón se asocia, ¿qué hallazgos se asocian con el asma? El examen histológico revela hipertrofia del músculo liso, hiperplasia de células calciformes, engrosamiento de las membranas basales y un aumento del reclutamiento de quienes, de los eosinófilos. Y esto es una pregunta bien básica, se hace mucho en el USMLE. Eh, Cuando lo ves en una muestra histopatológica, va a encontrar una placa de cartílago y un infiltrado celular inflamatorio. Los bronquios dilatados van a estar llenos de neutrófilos
y pueden tener tapones mucosos. ¿Cuáles son los eventos desencadenantes comunes de esta afección? Eh, los eventos desencadenantes comunes de la exacerbación del asma incluyen estrés, frío, ejercicio. Ese es el famoso exercise-induced asthma, el asma que es inducida por ejercicio, el polvo o el polvo y la caspa de animales, dander, it could be dogs or cats, puede ser de perros o gatos, el moho y las infecciones virales de las vías respiratorias superiores. Hasta un catarro te puede llevar a tener un ataque de asma. ¿Cómo yo sé esto? Porque yo he padecido de asma toda mi vida. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Para los episodios agudos, albuterol, que es un agonista, un beta agonista que ayuda a relajar el músculo liso bronquial y es el más económico también, el tratamiento más económico, y a disminuir la obstrucción de las vías respiratorias. Sin embargo, para control a largo plazo, profilaxis de los sistemas, de los síntomas persistentes, los corticosteroides inhalados son el mejor tratamiento. Hay también un medicamento que se llama Singulair, eh, que se utiliza, pero si quieren, pregúntenle al ChatGPT, porque si mal no recuerdo, vi el otro día en Medscape un artículo muy bueno de que el tratamiento del asma con el albuterol se está convirtiendo en cosa del pasado. Hay otros medicamentos que son más efectivos, más potentes, pero también son más caros. Hay que evaluar el factor costo. ¿Puede el paciente pagar el costo, sufragar el costo, o el plan médico? Hay planes médicos que dicen, no, no, esto, albuterol. Así es la vida. Anyway, ya con esto terminamos nuestros tres casos del día. El viernes vamos a estar haciendo y discutiendo preguntas de multiple choice questions de contestación múltiple. Y el video, denle like, suscríbanse, denle rewind, estudien del First Aid for the USMLE Step 1. Yo ese material lo cubro aquí en español, en castellano, y estamos estudiando para la famosa reválida criolla USMLE Step 1 en español que se ofrece allá en la isla de Puerto Rico. Tengan todos un buen día y nos vemos el viernes. Chao.